Este es el siglo XXI. De inmediato conocemos los detalles de la segunda conferencia internacional antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Por eso hemos decidido hacer la segunda conferencia antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en Punta Cana. Esta vez va a ser en el Hard Rock Hotel. Creemos pues que a pesar de el incremento que ha tenido el lavado de dinero en el mundo, se establece más o menos entre 500 a 3 billones de dólares anuales, el 7% del Producto Interno Bruto mundial se está lavando dinero en el mundo. Estos son informes de Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El 16 de febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, acaba de hacer una reforma de las 40 recomendaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entre una de las características más importantes que se tiene de esas reformas está que los delitos fiscales o tributarios que son delitos subyacentes al lavado de dinero. Porque uno de los esfuerzos que debemos hacer todos es desnarcotizar este tema. Porque pareciera que cuando se habla de lavado de dinero, la gente cree que nada más es narcotráfico. Entonces el empresario, el industrial, el comerciante, el banquero dice, eso no es conmigo. Entonces el esfuerzo importante por desnarcotizar el tema. Fíjense que ahora, como le digo, el GAFI acaba dentro de estas recomendaciones colocar los delitos fiscales o tributarios, se amplían igualmente el delito de contrabando e incluir los delitos en materia aduanera y fiscal. Se van a tomar en cuenta, por supuesto, lo que es el dinero negro y lo que es el dinero sucio, para de esa forma establecer las responsabilidades. Y se toma la política como una política de riesgos, el riesgo operacional, reputacional y legal. Las sanciones que pueden tener estas organizaciones y la vinculación que pueden tener en un momento determinado. Seguramente la pregunta es cómo está la República Dominicana. La República Dominicana en este momento no está en ninguna lista, cumple con todos los estándares internacionales. Por eso, para nosotros también es muy importante seguir aquí, porque entendemos que las autoridades hacen un esfuerzo importante. Por supuesto que cada 6 meses la República Dominicana debe pasar informes al GAFIP, al Grupo de Acción Financiera del Caribe, para ver cuáles son sus avances. Pero mientras encontramos países en listas grises y países en lista negra, por ejemplo, Ecuador se dice que va a pasar a la lista negra ya en cualquier momento porque se niega a colaborar con el GAFI para actualizar su legislación y sus debilidades. Tenemos países como la República Dominicana que no está en nada de esto. Entonces es importante que el Grupo de Acción Financiera Internacional, no lo está diciendo cualquier grupo, establece los avances de aquí. Por eso hemos decidido, aparte de la conferencia que nosotros hacemos en Venezuela y que la venimos haciendo durante 8 años, estamos haciendo la segunda aquí porque queremos fortalecer, contribuir con estos más de 18 oradores que van a venir a Punta Cana el 5 y 6 de julio para poder dar lo mejor de nuestros conocimientos y actualizar a toda Latinoamérica y el Caribe y que sientan que aquí pueden encontrar un sitio de discusión permanente, de actualización. Hemos dicho que mientras el Estado es burocrático, lento y pesado, el crimen es tecnológico, moderno, innovador. Claro, pero hablar a veces de la palabra crimen siempre encontramos como una resistencia, pues dice, bueno, yo no tengo nada que ver con el crimen. Pero decir, por ejemplo, en nuestro recorrido, valga la redundancia, en Latinoamérica, el Caribe y Europa, pareciera que cuando hablamos con comerciantes, industriales y banqueros, en vez de tener una política real de prevención del lavado de dinero, parece que lo que quisieran es hacerse con una ceguera voluntaria. Es decir, hagamos negocios, de dónde vengan los negocios, pero de dónde vienen el origen de los fondos, bueno, ya si hay un problema reportaremos la situación. Entonces creemos que a veces nos encontramos con esa ceguera voluntaria. Cuando vemos y los llamamos, insistimos de cuántas personas pueden ir a la actualización porque hay nuevas tipologías, hay nuevas formas de lavar dinero, vemos como estos bancos grandísimos, industrias inmensas, mandan a una persona, mandan a 2 personas, y tú dices, bueno, aquí hay una preocupación real, cuando nosotros lo que queremos es precisamente tratar
de que su negocio no se contamine, de que usted no tenga un riesgo reputacional, de que usted mañana no aparezca en una lista como persona vinculada por recibir o tener negocios con personas que andan en zigzag por la vida. Pareciera ser, cuando nos encontramos en estas situaciones, que no hay una política real. Por eso creemos que importante es que las legislaciones en Latinoamérica y el Caribe existan artículos en las diversas resoluciones, leyes que existen en nuestros países, que se obligue mediante un porcentaje a que los sujetos obligados, es decir, todos estos empresarios, todos estos banqueros, se le obligue un porcentaje a cumplir con su ingreso neto bruto anual a prevención del lavado de dinero. Este es un tema ya en práctica en Venezuela. El 1% del ingreso de todos estos sujetos obligados se destina a prevención de lavado de dinero y droga, porque si no pueden contribuir, digamos, de manera voluntaria o es muy débil el esfuerzo que se hace para eso, bueno, entonces vamos a hacer un esfuerzo realmente importante, porque en una institución bancaria no solo debe ir el oficial de cumplimiento, no solo ir la unidad, sino toda la materia de negocios debe conocer cómo se debe hacer prevención del lavado de dinero. Señor Bollero, ¿por qué usted plantea? Rebolledo. ¿Señor? Rebolledo, Alejandro Rebolledo. Bollero, ¿por qué usted plantea desnarcotizar el tema del lavado de activos? ¿Cuáles son esos otros delitos a los que usted aduce? Bueno, porque precisamente el esfuerzo que hemos hecho es que la gente, cuando se habla de lavado de dinero, precisamente nada más se va al narcotráfico, pero no va a lo que es la evasión fiscal, a lo que es la estafa, a lo que es el fraude, a lo que es el contrabando, los delitos de aduana, lo que es la corrupción. Pareciera ser que el lavado de dinero no tiene que ver con eso. No, precisamente esos son delitos que tienen que ver con el lavado de dinero. Por eso hemos dicho, tenemos que tratar de hacer un esfuerzo en los medios de comunicación, conferencias como la que nosotros hacemos, explicarle a la gente que no solo tiene que ver con narcotráfico, sino tiene que ver con delitos que son delitos graves también, que pueden penetrar y vincularse en un momento determinado con sus relaciones y sus negocios. Oye, ¿podría tocar el tema lavado o narcopolítica? Bueno, precisamente no se escapa, sobre todo en diversas situaciones en Latinoamérica y el Caribe, sobre todo países como México, países como Colombia o países de la región donde el narcotráfico tiene un poder importante por medio de los carteles que de alguna u otra forma se puedan estar involucrando y financiando. Por eso que la transparencia es importante. Se ha hecho en diversos países que el aporte a las campañas políticas en el Consejo Supremo Electoral o Consejo Nacional Electoral, como se llama en algunos países, se define quiénes están haciendo el aporte y cuál es el origen de esos fondos de esas personas. Aquí parece que hay poca transparencia, ¿no? Que la misma Comisión Electoral dice que no tiene controles, aún se ha aprobado la de partidos políticos, cualquiera va y lleva un empresario, entre comillas, a un candidato X. O sea, ¿usted cree que está en el riesgo aún ahora en esta campaña de que el narcotráfico, pues, los tentáculos del narcotráfico pueden incidir económicamente en cada uno de los candidatos? En cualquier país donde existe una campaña política, debe tenerse cuidado cuáles son el origen de los fondos. No solo en República Dominicana, en cualquiera de nuestros países, en cualquiera donde estemos, porque puede infiltrarse, como en cualquier país, tratar de poner los tentáculos para ellos después, con esos políticos que están apoyando, más allá de agarrar sus preventas para obtener mejores beneficios, que es en definitiva lo que quiere el crimen organizado, la delincuencia organizada transnacional. Tratar de, en cada país que existan debilidades o pocos controles, tratar de tener sus tentáculos para ellos después manejar sus negocios. Usted hablaba también de la corrupción. ¿Tiene una estadística de cuánto dinero se lava en Latinoamérica y República Dominicana? Sí, dijimos que entre 5 a 3 billones de dólares al año representan alrededor del 7% del Producto Interno Bruto Mundial se está lavando en el mundo. Cifras que son informes del Gafi, de Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional. Específicamente en relación a la República Dominicana hay unos informes que se han hecho durante algún tiempo sobre algunos estudios, pero como te digo, sobre la Convención Interamericana sobre la Corrupción en Nueva York 2010, más o menos se establecen algunas cifras
dice más o menos 1.060 millones de dólares, suman que se estaría lavando y provienen de la corrupción, de la evasión fiscal y la actividad criminal violenta que afectan el desarrollo y socavan los esfuerzos para mejorar la gobernabilidad. 1.060 millones al año. Millones. La convención, esto lo dijo la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en Nueva York en el año 2010. República Dominicana. La Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en Nueva York en el año 2010. ¿Cuántos millones y los límites de ese lavado solamente narcotráfico? No. Fíjate, por eso seguimos en el tema. El tema de desnarcotizar el tema. ¿Por qué? Porque aunque esas sean cifras que puede decir una convención, puede decir una serie de organizaciones que levantan informes. Por ejemplo, yo tengo aquí, fíjate, el índice de percepción de corrupción de 2011, cómo se ve en los diversos países, cómo esos países, la corrupción pública, se puede establecer quiénes están, cómo están avanzando. Ejemplo, Nueva Zelanda, Finlandia y Dinamarca son los países de menos corrupción en el mundo, de mayor transparencia internacional. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos unos países como los nuestros, la República Dominicana aparece en el puesto 129, Venezuela aparece en el puesto 172, quiere decir que a pesar de eso hay un problema que tenemos de transparencia internacional, de temas de corrupción, de cómo el manejo de las finanzas públicas. Pero sin embargo, dentro de todo eso, República Dominicana hace unos esfuerzos por procesos judiciales, policiales y de juicio. Nosotros vemos aquí, como no en otros países, enjuiciados por lavado de dinero. Y tú no ves en otros países de la región, bueno, se habla mucho, pero no ves sentencias, no ves condenas. Entonces, quiere decir que también hay un esfuerzo importante por las autoridades por luchar contra el tema y que no solo sea un tema de narcotráfico, sino también qué abogados, qué contadores, qué organizaciones se prestan para que esta gente siga avanzando. No era como antes, hoy día son grandes bufetes, son gente estudiada en los mejores países del mundo, donde saben cómo colocar y qué hacer, cómo diversificar ese dinero. Hay abogados que trazan, van más allá de la línea de la simple defensa para pasar a formar parte de la estructura aquí en el país. Bueno, no sé si aquí en el país, pero lamentablemente en nuestro gremio hay gente que dice que no agarra las drogas, pero sí agarra el dinero de las drogas. Entonces eso es lo que hablamos de la doble moral. Hablamos de la doble moral de comerciantes, de industriales, de banqueros, que cuando tú le vas a hablar de este tema te dicen, bueno, sí, déjame ver qué puedo hacer para contribuir al tema. Pero entonces tú dices, bueno, pero esto no es una política entonces de la institución, cuando debería ir hasta masivamente toda la institución a participar, porque cuando usted va a aperturar una cuenta en un banco y hay un asesor de negocio, usted le dice, yo llevo una cantidad de dinero, ¿qué puedo hacer con ese dinero? Bueno, ese es el primero que tiene que decir, tenga cuidado. No es el primero que usted le va a decir, primero, no, páselo por aquí, pase por allá, que yo tengo tales mecanismos para que el dinero no lo descubran. No hay una política de los bancos para regular eso. Hay una política. Lo que veo es que la política debe ser formal de la institución, porque existen leyes, reglamentos que se le exige. Por eso decimos que para ampliar el tema, debemos luchar en Latinoamérica y el Caribe, que se exista un porcentaje obligatorio a los sujetos obligados para que inviertan en prevención, no solo en actualización, no solo en adiestramiento, sino en actualización tecnológica, porque hoy día con la globalización vemos como realmente rápidamente el dinero pasa por diversas partes del mundo en segundos. Mientras nosotros estamos hablando aquí, en segundos se hacen cualquier cantidad de transferencias internacionales. Entonces necesitamos tener una tecnología de avanzada para las alertas. Doctor, el sábado estuvo aquí el magistrado, comentó que favorece que aquí en República Dominicana se despenalice el consumo de drogas con una política de educación efectiva. ¿Cree usted, como experto, favorece esta opinión? Aquí el presidente dice que no favorece la despenalización de las drogas. Sin embargo, ¿cree usted que a pesar de todas las consecuencias que nos van a traer, una de las posibles sea la disminución del lavado de dinero? Bueno, el doctor Baltasar Garzón, quien conozco, es un gran jurista y un gran esfuerzo en este tema del lavado de dinero.
Mira, yo con respecto a la despenalización de todas las drogas no estoy de acuerdo. Yo creo que pudiera avanzarse, sobre todo por los esfuerzos que se han hecho a nivel mundial y no se han cumplido y lograr los objetivos, el tema de la marihuana. Pudiéramos, en el tema de la marihuana, yo pudiera ceder un espacio para que ahí pudiéramos hablar un poquito de la despenalización y poder hablar un poquito más allá, porque no solo el tema de las drogas, sino el tema medicinal también. Pero en el tema de otro tipo de drogas, yo no estaría de acuerdo que tú pudieras libremente encontrar en un supermercado o en un sitio libremente formas en que consigas diversos tipos de drogas, porque controla y te compromete con una adicción que hace posible que las personas pierdan realmente el objetivo y el equilibrio donde deben ir. Y la violencia sería un tema muy difícil de controlar, porque precisamente cuando una persona excede en alcohol, yo me he quedado de verdad muy preocupado con esta segunda patria que la siento así, la República Dominicana, con los delitos de femicidio. O sea, de verdad que me he quedado, que he hablado con mis amigos periodistas, con mis amigos juristas, le digo, mire, escúchale, en la agresión contra la mujer muy grave en la República Dominicana. Yo creo que, fíjate, son temas que tienen que ver también con el consumo de alcohol, con el consumo de droga, que pudiéramos hacer un esfuerzo que tiene que ver, fíjate, esto termina en el lavado de dinero, en todos esos temas, de que esa gente se fortalezca y termine pegándole o dándole más duro a lo más bajo, a lo más pequeño, a lo más sensible, que es la familia. Donde encontramos cuando muere una mujer, bueno, unos niños huérfanos. Ayer escuchaba yo como un señor mata a su esposa, se suicida a él y al final quedan unos niños huérfanos. Entonces encontramos las debilidades de nuestros países, esos niños, cuál es el camino al futuro donde van a seguir, pues. Es por eso que nosotros hacemos este esfuerzo importante, por entender que el lavado de dinero debe ser un esfuerzo de todos y que los banqueros deben poner su posición y poner su dinero, porque no lo hacen un esfuerzo muy pequeño por combatir este tema. Doctor, dice usted que los gobiernos simplemente se quedan voluntarios en el tema del lavado. En los sujetos obligados. ¿Cómo se manifiesta esta situación? Bueno, porque exactamente como digo el tema de los banqueros, cuando nosotros vamos y vamos a promover este tipo de conferencias en Latinoamérica y el Caribe, encontramos que los esfuerzos son muy pocos para combatir esta problemática. Encontramos que siempre se va como por cumplir. Bueno, lleven una o dos personas para que se actualicen. Y tú dices, bueno, pero es que yo no te estoy, tú no me estás haciendo un favor a mí o organizaciones como la nuestra. Nosotros queremos proteger al final lo que es el hilo más sensible. Hablábamos de cómo esas drogas, cómo ese dinero llega abajo, a lo más sensible de la sociedad, cómo usan a muchachos y a personas. Porque cuando tú tienes una persona que no tiene una formación realmente profesional o de oficio y le dice, señora, aperta cuenta, una señora humilde que vive en una vivienda humilde, señora, abra una cuenta y me da su libreta y yo le voy a dar un salario mínimo y usted no hace más nada. Ahí tú tienes un lavador de dinero que está utilizando a la parte más sensible de la sociedad, los utiliza y esa persona, como necesita algún ingreso, penetra el crimen organizado ahí. Entonces, por eso digo, tenemos que tratar de hacer campañas realmente que los sujetos obligados, hay una ceguera voluntaria, porque tú dices, bueno, lo importante es que ingrese el dinero, después vemos qué pasa. ¿Cuál es la política realmente que tienes para actualizar y adiestrar al personal, desde la persona que una persona le dice, señora, buenos días, ¿qué viene a hacer usted? Hasta el presidente o vicepresidente del banco. Por eso decimos que cuando recorremos, pareciera que encontramos que en vez de hacer prevención del lavado de dinero, parece que lo que quieren es lavar. Cuando usted se refiere a ceguera, ¿es de la parte de las autoridades, de la policía? Del sujeto obligado. Cuando hablamos de los sujetos obligados son bancos, empresas de seguro, casas de bolsa, profesionales, negocios no financieros, porque todo el mundo está buscando el negocio. Bueno, también todos nosotros lo buscamos con nuestra actividad diaria, con nuestra profesión, pero también tenemos que ver de dónde viene el dinero, porque no puede ser que porque simplemente que querramos dinero lo agarremos de quien sea. Yo creo que los estados son burocráticos, lentos y pesados, y el crimen es tecnológico, moderno, innovador.
Mientras exista la doble moral política, la ceguera por parte de los empresarios, el crimen organizado seguirá avanzando, la delincuencia seguirá avanzando y la vinculación de todos esos sujetos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Encontraremos sujetos muy bien vestidos, muy elegantes, pero detrás de ellos, ¿qué hay? Realmente, ¿qué existe detrás de esa organización? Es lo que nosotros decimos. Nosotros creemos en negocios responsables y seguros. En la política de Naciones Unidas. Negocios responsables y seguros, pero que sean negocios transparentes. Que sean negocios que podamos libremente estar en todas nuestras comunidades avanzando al progreso de nuestros países. Búscala, búscala, la Convención Interamericana esa. Aquí está el cuadrito. Alejandro de Bollero, organizador de la segunda conferencia antilavado de activos, ha establecido que en el país se lavan 1.060 millones de dólares al año. Para el siglo XXI, José Torres.